Acá hay algo que hay que corregir, me parece. Hay tanto para corregir. Habría que hacerlo otra vez. La tristeza es agua honda, pero nutre la raíz profunda. Es un vuelo de pájaro detenido, pero alas que planean. La tristeza tiene la mirada serena y húmeda de veredas solitarias. Es una carta abierta a una misma. Es una caricia que no se pide. Se instala tan silenciosa como una gata al sol. La tristeza viene descalza y te deja desnuda. Descubre la hondura del alma, auspicia el cambio. La tristeza invita al artista a descansar en su regazo, antesala del salto o de la misma muerte, que también es un salto. Hoy le vi triste. Creo que nací en Canelones. Siempre viví en Santa Lucía, en una calle de adoquines, que creo que ha sido mi más grande inspiración. Los barquitos en aquella calle que se convertía en un río de niños y niñas del barrio. Fui a la escuela 140. De la escuela 140 recuerdo el jacarandá, la maravilla, la alfombra de aquel jacarandá, que yo no sabía si era que el árbol se había caído. Tengo imágenes, siempre tuve muchas imágenes. Me creé un mundo paralelo y me lo creí, hasta el día de hoy. Hija de un padre que me gustaba verlo fumar, era muy poético, debajo de un laurel de jardín y escuchando siempre tangos. Por eso es como que en mi casa hubo como un aire de nostalgia siempre, ¿no? Siempre como la nostalgia de mi papá. Mi mamá, una mujer muy, muy alta, y yo la veía como los niños con ojos grandes, ya luego cada vez aumentamos más, ¿no? Parece que los niños, yo creo que los niños ven todo, vimos todo, y luego viene la adulteración, la adultez. Adulteran la niñez y quedamos como en una cajita, y me acuerdo del Principito también, ¿no? La cajita. Una familia conformada con un hermano con el cual nos peleábamos mucho, que la vida se encargó de quitarlo de la familia, ¿no? Fue un suceso muy triste que nos tocó vivir. Y una hermana a la que adoro, nos amamos, que se llama Retama, lleva el nombre de una flor, Retama. Bueno, Retamilla, ¿y cómo estuvo ese viaje? Bueno, ¿qué te parece? Te vayo de lo más pintoresco. ¿Sí? Sí, obvio. ¿Subían animalitos y cajas y todo eso? Animalitos no, pero cuando me subía había detrás del chofer una bolsa gigante así, que no sé qué era. Una vez viajé a Paso de Pache con un lechón sentado. Eso me encanta. No sé qué llevaban ahí, no sé. ¿No preguntaste? No. ¿Por qué no te sentaste al lado y le hacías así a ver si se movía? El chofer era re simpático, se iba a ver a todos los niños que se iban para la escuela, todos claro, se conocen todos. Qué divino. Qué divino. Sí, es bastante folclórico viajar en Ceballos. ¿Cuándo fue ese beso? Mirá vos, el 2 de diciembre. Bueno, no fue el Día de los Muertos, ¿no? No, el Día de los Muertos es el 2 de noviembre. Bueno. A ver. No sé, voy encontrando tanta cosa acá. Esta niña era abusada, ¿eh? Increíble. Oh, increíble. Ámate, mi niña, ámate, mi amor. El lobo se ha ido.
Negra, ¿le pongo limón? Como todos los días, flaco. Qué bueno. Qué bueno. Gracias, Pa. Gracias. Muy bien. Flaquín. Salud. Dejaín. Salud. ¿Cómo estaba el pueblo, flaco? Estaba bastante quieto. ¿Ah? Sí, poco movimiento. Pero hoy es sábado, ¿no? Ah, no, claro, por eso. Justamente el día no está quieto, es sábado. ¿Qué es hoy? Jueves. Jueves. Hoy es Júpiter. Hoy es jueves. Caetano se fue a comer con Leticia. Hizo el queso de girasol. Y dice el que se fue a hacer. ¿Tenés idea de cómo fue que lo hizo o no? No, ni idea. ¿Eh? Ni idea. Queso de girasol. Creo que puso la semilla en remojo primero, pero no sé. Lo demás no sé. Qué bueno. Vamos a tener que probar. ¿Lo probaste tú? Al flaco. ¿Por qué no lo probaste? Yo soy medio especial para probar cosas. Qué raro no ha venido la mariposa blanca hoy, ¿eh? Es raro que no haya venido. ¿No la he visto hoy vos? No. No, hoy no. Y el pájaro del sí, sí, sí tampoco. Es muy raro. Estoy sentada sobre una hoja verde muy azul del jazmín. Te pienso y llegas con la fragancia de la flor. El sol tiñe nuestras bocas, el beso desciende por el caracol. Abro los ojos, el jazmín me mira. Me contraigo como el corazón en su bluc. La ventana está viva del otro lado del vidrio. Una maravilla que sea vidrio y no reja. La mariposa sobre la flor y su aleteo en mí. La ventana y yo somos la misma foto. Mi curiosidad es, por más que vos estudiaste mucho y seguís estudiando, ¿juntan ahí esas dos cosas? Eso, la medicina china tiene una parte creativa cuando vos atendés, cuando vos abordás la problemática de un paciente. Cada consultante, cada paciente viene a recordarnos algo vivido, algo superado o algo a superar. Porque acá la nostalgia sería el recuerdo del futuro. Es muy mágico esto. Es otra historia.
estamos muy atentos a lo que nos dice el consultante. Atiendo a un chico y hago una historia y cuando le voy a tomar los pulsos chinos, le digo, pero tú no me narraste tal cosa. Y me dice, ¡ah! ¿Dónde está eso? Y dije, en tu pulso. Es fantástico. No sé cómo se puede traducir eso. Es como si cruzaras el río y encontraras, bueno, vas cruzando el río, acá hay piedra, acá hay un palito, acá hay una hondura, acá... Es como, es poesía. Lo que pasa es que la medicina oriental es poesía. Hay que poner poquito, ¿no? Sí, 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 sí. Estamos casi a... Yo te le pongo la mezcla y vos lo vas pegando. Vamos a ver una cosa. Muy lindo, Cambia la cosa. Cambia la cosa comparado con... ¿Qué demás esto? Me encanta. ¿De qué son, flaco? No sé, un material refractario. Parece ¿Qué es? arena. ¿Qué es? No sé. Eso es como una arcilla, algo. Porque el otro viene a mostrarnos, ¿no te parece? Es que es eso, porque cuando uno busca... ¿Qué hace con ese ciervo ahí? Mira, tenés un ciervo acá. ¿Cómo El es? coso, el fuelle. Por los cuernos. Ah, me impresionó porque estaba muy abstraída. Perdón, porque cuando uno No. busca lleno de esperanza, lo camina. ¿No dijiste que tenías ganas de cantar, que te estabas acordando de una canción? Sí, pero esa no, pues me da un poco de nostalgia, no es momento. Todas. ¿A vos te dan todas nostalgia? No, digo, todos los tangos son medio nostálgicos. De tango me gusta, yo qué sé. Goyeneche, Goyeneche, A, B, C. Alguien con D nos ama. Dale, ¿te acordás? Lo que siempre me parece que tenés que hacer algo más que poesía, que haces, bueno, yo te conozco con la poesía siempre, algo que ilvane tu vida, como una novela. No puedo, ¿Por qué no? no puedo, ya lo hablamos, ¿te acordás? Por eso te estoy diciendo. Hay cosas tan cómicas, pero no puedo. Tendría que ponerlas en otro personaje. Por Eso podría ser. Y bueno, pero es Se que puede poner en otro personaje. generalmente los escritores hacen ¿Qué le eso. parece? Le pregunto a los libros. Pregunta. Sí, recuerdo. Con una palabra que era ala, que fue la palabra que más me gustó. Me encantó esa palabra. Y también con una gallina que con Elsa miró. Recuerdo que yo era muy chiquita y dibujar la gallina y Elsa quería hacerme entender que la gallina tenía dos patas. Y todas mis gallinas de niña tenían una pata. Yo nunca le vi las dos patas a las gallinas. Y cuando pienso tengo que pensar que tienen dos patas. Para mí ya ahí empezó el arte.
O sea que está un poquito húmeda la ropa negra. ¿Dónde la pongo? Flaco, a ver. Ay, me encantan esos colores como quedan. Tiene un poquito de humedad. Espera, espero que ya voy. Bueno, Bueno, dame yo me hago hacete cargo. cargo. No, ay, tuve una idea. Cuando prenda ya, lo pongo en una silla y ya resuelto. ¿Este lo viste, Flaco, terminado? Lo firmé. Sí, esto está buenísimo. ¿Te gusta? Me encanta. Y este, ¿sabes lo que voy a hacer? No se me ocurrió. Va a ser la Buda. Acá lo voy a convertir la tetilla en un seno, le voy a dar una cara un poco más femenina y le voy a llamar la Buda muda. Acá lo que importa es la mano que sostiene la flor de loto. Está muy bueno. Y bueno, Tiene que sacar el bigotito. no, es que no es bigote, Ah. Flaco, esto es una cosa que yo borré. Esto sigue así y lo que tengo que marcar es más, algo más, no sé, muy serena esta Buda. Esta Buda muda. Sí, tengo que ver el color también, definir, ¿eh? Sí, está bonito. No sé si no lo hago en unos ocres o... Voy a ver. Voy a ver. Yo no tiro besos al aire porque en él viajan nubes y pájaros, seguramente queden enganchados en las patas de ambos. Yo no digo oraciones porque en ellas se diluyen las ilusiones. Yo no reniego de tu partida tan temprana, para mí en el tiempo terrestre. No llevo flores al cementerio porque allí se marchitan solas. ¿A quién le grito tu nombre si la respuesta es un silencio más largo que la distancia que nunca te traerá? Me quedo con los barcos de papel, las peleas habituales, las carreras en chata, los pescaditos debajo de la estación. El sabor de los helados, el tren fantasma, papá y mamá rezongándonos porque fumábamos a escondidas. Me quedo con tus mocasines a cambio de mi bicilishi, porque ibas a recorrer el mundo. Solo que no me dijiste que te irías a otro mundo, y tan temprano. Contanos un poco cómo fue que empezaste en el mundo de las artes. Desde chiquita tuve que crearme ese mundo para poder, porque es muy difícil para una niña poder. Es muy difícil, sumamente difícil. Entonces es como que yo veía, veía la mariposa y veía lo que iba dejando la mariposa. Yo me siento cautivada por las mariposas, ¿eh? He vivido en un mundo de mariposas, en un mundo de hadas. Me he tenido que fabricar un mundo en paralelo. Me he tenido que fabricar un mundo para... Y recuerdo que el arte para mí pasaba por aquello, como la mariposa... Yo decía, pero ¿cómo? La mariposa sigue, y la mariposa se había ido ya. Y para mí la vida es el arte,
es el amarte, el cuidarte, no sé. Para mí es todo arte. Esto es arte. Yo me agacho y recojo esto. ¿Podemos hacer esto tal cual? Esto es arte. No sé, yo vivo enamorada de... ¿Es eso lo que me ha salvado? Yo creo que sí. Bueno, flaco, ya vengo. Voy a dar una vueltita y vengo. Llegó regocijada en el campo húmedo, sin intenciones, acomodos o desbordes. Llegó en el canto de cada pájaro, en el misterio de la mariposa. Llegó para que algún día nos fuéramos juntas a la misma hora, secretamente juntas, inseparablemente juntas, mi vida y yo. La ra 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 la ira ira ra. La